Con motivo de los actos fúnebres de las niñas que murieron por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Petro manifestó su posición al respecto en su cuenta de X. Desde luego, la guerra que se libra en Medio Oriente ya comienza a tener impacto a nivel humano, económico, político y social en el resto del mundo. Por lo anterior, la posición del gobierno colombiano y sus buenos oficios en la búsqueda de la paz deben ser reconocidos y valorados. Recordemos lo que dijo Gustavo Petro al respecto. Una frase que en aquel entonces, hablo de hace como 20 años, 25, sonaría a antimoderna, sonaría a prehistórica, dirían muchos expertos, entre comillas, que pululan en las horas de la televisión privada. Pero si hoy trajéramos esa frase del saber popular indígena, de los indígenas Uguas, allá entre Boyacá, Arauca y norte de Santander, a esta época, donde prácticamente se desangran los pueblos, las ciudades en el Medio Oriente, y no más aquí, vimos algo parecido en nuestro vecino, e incluso se nos amenazó con lo mismo. Lo que encontraríamos es que Covaría, el hombre que no había pasado por una universidad, quizás por ningún colegio, tenía la razón. La mortandad de las épocas actuales en el mundo, el peligro que indudablemente estamos viviendo, el riesgo de vida para toda la humanidad, porque no es un asunto de Teherán o de Tel Aviv o de Washington o de Abu Dhabi o Dubái, etcétera, ciudades mágicas si las vemos en fotos, pero hoy bombardeadas como bombardearon a Gaza. Encontraríamos que no es solo allá, sino que toda la humanidad está a punto de caer en un abismo que es la guerra nuclear, de la cual nadie, ni aquí mismo, nos escapamos. ¿Cómo entender entonces la necesidad de un encuentro entre saberes, entre culturas? La universidad hoy, la educación superior que llamamos, y a veces engalanamos demasiado con la palabra superior, tiene que encontrarse con formas diferentes de saber, y quizás por ahí encontramos el camino de la paz, no solo en el mundo. Marco Rubio en Múnich, en una reunión a la que quise ir y no pude, de físico cansancio, decía hace poco, hace 3 semanas, más tardar un mes, decía, es que lo que hay que construir a sus amigos europeos es una alianza superior, quizás blanca, no pronunció la palabra blanca, sino occidental. América Latina es occidental. En el Cauca no podríamos afirmarlo. Ni yo creo que en ninguna parte de Colombia. La realidad histórica de América Latina nos demuestra que tenemos ancestros en los 5 continentes y que nuestra riqueza fundamental se llama diversidad. Diversidad natural, exuberancia, explosión de la vida. Exuberancia cultural, explosión del ser humano. ¿Y cómo entonces entender el mundo que nos plantean hoy allá en Múnich, donde aparecieron las primeras brigadas de camisas pardas del señor Adolf Hitler, después de que Hegel escribiera sus libros? ¿Cómo entender entonces el que nosotros, el país de la diversidad, que tenemos como riqueza la misma diversidad, entonces tengamos que aplaudir, por ejemplo, tengamos que ponernos necesariamente casi que de rodillas ante un planteamiento que nos dice que nosotros somos inferiores porque simplemente somos diversos, porque tenemos la sangre negra, porque tenemos la sangre ancestral indígena, porque tenemos las sangres árabes, porque tenemos las sangres latinas? No, yo creo que Rubio está equivocado.
y hay que dialogar sobre eso, no tirarnos misiles. Ojo. Y es América Latina la que tiene que plantear esta voz en el mundo. Quizás por su propio origen diverso puede entenderse con las diversas civilizaciones del mundo. Yo a veces, para no hablar en términos algo alejados de la comunicación popular, digo que podemos bailar en cualquier parte del mundo y saber bailar y entender el baile del otro y de la otra. Porque esa habilidad no nace de un don que nos mandaron, sino que nace del hecho de que genéticamente en nuestra sangre tenemos 130 pueblos del mundo mezclados según la ciencia, y que eso nos permite escuchar y entender, y nos permite hablar y también ser entendidos. Y si no conocemos el idioma, entonces recurrimos, cualquier latinoamericano que haya salido de este país lo sabe, al baile y a la danza. Y ahí ganamos. Pero ganamos porque nos entienden y comprendemos. Y entonces, en un mundo en que se está destruyendo entre civilizaciones, amenazando con la guerra nuclear, América Latina tiene que plantear que es el momento del diálogo de las civilizaciones y no de la confrontación, la guerra y el exterminio entre civilizaciones. Que es el momento de la cultura y no el momento de la barbarie. Que de Múnich salió Hitler hacia una barbarie que no hemos olvidado, así los latinoamericanos no la hayamos sentido. Pero ahora sí sentimos la barbarie, la sentimos en nuestro alrededor, la sentimos en el Mar Caribe, la sentimos en los 5 continentes que podrían entendernos, y la sentimos al interior de Colombia, aquí en el Cauca, donde también los pueblos a veces se matan entre sí. Porque esto que vemos en el mundo, aterrizado a este territorio en concreto y en este momento, significa que no le podemos plantear la paz al mundo, que no podemos hablar con autoridad moral ante los pueblos del mundo, las civilizaciones y las culturas del mundo, si no somos capaces en estas cordilleras, la occidental, la central, el valle del río Cauca geográfico, los páramos que conozco y ese litoral selvático y hermoso que es el litoral del Chocobio geográfico, no podemos hablar de paz al mundo si no podemos hacer la paz de nosotros. Y por esa instancia, por esa razón, así me digan terco o equivocado, me dicen que la paz total no sirve. La verdad no le puse la palabra total porque a veces la paz total puede sonar a muerte. La muerte total nos proponen ahora, matarnos entre nosotros de manera indefinida. ¿Y para qué? Yo creo en la paz real, y esa paz real se puede conseguir en Colombia como en la mayoría de las naciones y en el mundo. Una paz real como lo enseña la experiencia de Colombia ya a mediados del siglo XX, cuando la mayoría de las personas embrutecidas se mataban por un color, quizás por la chicha, quizás por la cerveza, quizás por el chirrinche, pero fundamentalmente por los medios de comunicación del entonces. No era la cerveza, no era la chicha que llaman en Bogotá, no era el chirrinche lo que nos llevaba a matarnos entre nosotros, aunque hay que tener cuidado, no descuidarse. Lo que nos mataba entre nosotros eran unos medios de comunicación, a veces un púlpito, a veces una emisora, a veces un megáfono, en donde se nos gritaba que había que matar al otro porque pensaba diferente. Y así nos metamos, y así terminamos con 300.000 muertos, muchos en el Cauca también. Muchos campesinos tuvieron que huir
al Caquetá y a las selvas y al litoral pacífico. Y esa ignorancia de creer en un medio de comunicación que nos llenaba de odio contra el semejante, que llenaba de odio al campesino de una parte y al del otro también, para que se mataran entre sí. Esa ignorancia se acaba con educación y leyendo, y hablando y dialogando. Dialogando entre el que tiene el saber popular y el que ha pasado en la universidad. Ninguno es más que el otro, ojo. El que tiene la oportunidad de ser profesional o técnico debe servir a su pueblo, poner el conocimiento y la ciencia al servicio de la totalidad de su población. Esa es su misión. Si lo pudo hacer, sirva. No solo piense en que eso le permitirá ser una especie de Elon Musk. No es cierto. Nos permitirá ser una nación grande. La educación pública en Colombia es lo que nos permite tener el cemento de la paz y de la construcción de una sociedad y de una nación poderosa, descubriendo precisamente nuestra propia diversidad. ¿Cuántas ciencias no necesitamos para que la biodiversidad natural se pueda poner, mucha no descubierta aún en Colombia, al servicio de la humanidad, de la salud, del placer, de la comida, de lo que sea, pero al servicio de la humanidad? ¿Cuánta investigación lingüística, cultural, histórica no tenemos que hacer para encontrar en nuestra propia historia las raíces que nos permitan construirnos como una sociedad poderosa en el mundo? Esa educación pública es la que puede construir la paz de Colombia de manera definitiva, porque una persona que sepa, que lea, no es capaz de matar a otra persona. Todos esos gobernantes que como antaño usaban el megáfono o la emisora y hoy usan las redes, la televisión privada, etcétera, que nos convocan a matarnos entre nosotros, que nos convocan a políticas de seguridad sembradas en la muerte, que cuentan los muertos como éxito. Esos señores y señoras que pregonan la muerte como política, la muerte como seguridad, es que no han leído, es que no saben, es que son ignorantes, es que pasaron por una universidad y muy seguramente le regalaron el título. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.